Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más en modo Safe. Hoy vamos a explorar cuáles son los roles de producto que tenemos en Safe, qué es lo que Safe nos plantea y vamos a ver el día de hoy cuáles son todos esos roles que tenemos en Safe, cómo cada uno de esos roles también interactúan entre sí, sobre todo cuál es la importancia de cada uno de estos roles y qué necesitamos también en el caso de que las personas que nos escuchen tengan alguno de estos roles, qué necesitamos para poder cumplirlos de una buena manera o de una manera efectiva. Y para eso hoy estamos aquí, como siempre, con José. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola Brandon, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien, cansado. Ya siento Navidad, fin de año, Mm. pero ahí vamos, ya, cerrando. ¿Cuándo vienes? Este fin de semana ya estoy por allá. Ok, ok, ahí nos ¿Tú vemos. cómo andas? ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Un poquito enfermo la garganta, pero ya recuperando. Ya estoy Bien, activo. bien, bien, bien. Listos, Vamos a listos tener para comenzar. que grabar en persona. Bueno, Sí, buscamos un está espacio. bueno. Está bueno, está bueno. Yo creo que la dinámica va a ser mucho más interesante también estando los dos juntos, así que Ah, atentos ahí porque seguro el próximo episodio que salga va a ser ya en presencial. Va a ser un reto igual, hay que encontrar espacio y ambiente. Bueno, ¿qué tema para hoy? Profundicemos, dale. Bueno, vamos a arrancar, José. El día de hoy, de hecho, no quise que nos centremos en un rol específico, por eso el día de hoy vamos a hablar de todos los roles de producto que nos plantea Safe. Pero antes de comenzar y mencionarte cuáles son estos roles y que entremos en materia, quiero empezar a explicarte, José, a qué me refiero con roles de producto. Entonces vamos a hacerlo lo más sencillo posible la explicación y básicamente nos referimos a todos esos roles que tienen una cercanía y una sinergia con el negocio, que tienen un ADN en el cual se vive las necesidades del cliente, se conoce tanto cliente interno, stakeholders como cliente externo, se conoce cómo se mueve el mercado y con eso intentamos con estos roles de producto maximizar la entrega de valor, satisfacer las necesidades del cliente y en general crear mayores oportunidades tanto para la organización como para el cliente. Entonces, a eso nos referimos con roles de producto, José, ¿vale? Entonces, vamos a entrar a ver ahora sí, te voy a mencionar cuáles son todos los roles de producto que nos plantea Safe. Algunos de ellos seguramente ya los conoceremos, algunos son bastante nuevos o no se utilizan demasiado, entonces te los voy a mencionar todos, José, ¿vale? Voy a comenzar, digamos, de alguna forma desde los roles que en cuanto a la estrategia, la visión o la influencia, están más arriba que otros. Entonces, ¿cuáles son todos los roles, José? Primero, tenemos al Epic Owner, el dueño de la épica. Segundo, Business Owners, un rol un poquito, no diría controversial, pero a veces difícil de entender. Entonces, vamos a poner hoy día bastantes ejemplos respecto a este rol. Tercero, Solution Manager, un rol poco escuchado, poco conocido, sobre todo por lo que necesitamos a nivel de configuración para poder tener este rol dentro de una organización que utiliza agilidad a escala. Entonces, repaso, tres, Epic Owner, Business Owner, Solution Manager, luego tenemos al Product Manager, rol muy parecido al de Solution Manager, pero que interviene en otro nivel. Y por último, capaz que el rol que más conocemos y con el cual nació la agilidad, el Product Owner. ¿Vale? Entonces tenemos estos 5 roles, cada uno de estos roles interviene de diferentes maneras y en diferentes niveles para lograr el desarrollo de un producto y maximizar su entrega de valor. ¿Vale? Entonces, José, a ver, ¿quieres decir algo? Dale, Sí, dale, sí, sí, vamos a sí, sí. arrancar ya. Sí, mira, importante que lo mencione antes que arranquemos, porque a estas alturas los que nos escuchan dirán de dónde aparecieron 5 roles. Y es sobre todo porque si venimos mucho de la definición de Scrum, Scrum plantea solo un único rol, ¿no? Que es del Product Owner. Lo plantea como el dueño del producto, la persona que está conectada con el cliente, la persona que está conectada con la estrategia de la organización, la persona que está conectada con todos los stakeholders de la compañía y la persona que está conectada y al servicio del equipo. Entonces son grandes 4 características que cuando tú lo llevas a un ambiente más complejo de desarrollo de una gran solución, desde mi experiencia, es imposible o muy complejo o muy difícil que un solo rol pueda cubrir estos 4 grandes responsabilidades, ¿no? Uh -huh. Contacto con el cliente, contacto con la estrategia, contacto con los stakeholders y contacto con el equipo. Ya de por sí, solo que el rol conecte con el equipo ya le consume mucho tiempo en el día. O sea, tiene que escribir las historias de usuario, tiene que estar en el refinamiento, ¿no? Tiene que estar en el planning, tiene que estar en el review, tiene que estar en la retrospectiva, continuamente refinando y priorizando el backlog, etcétera, etcétera. Entonces, la lógica nos diría, pues si una persona, o sea, solo tiene 24 horas al día, es que los otros 3 ejes
de cierta forma se descuiden. O sea, para mí, difícil que una persona pueda interactuar con estos cuatro ejes y yo creo que Scrum lo, lo, lo plantea, no sé, como que en un ambiente, en un contexto, en un producto no tan complejo como donde interactuamos empresas o grandes compañías, ¿no? Grandes empresas que construimos software que va a impactar a millones de usuarios y que para Claro. construirlo se necesitan decenas de desarrolladores o múltiples equipos ágiles. Entonces, por eso creo que ahí entra la relevancia de que se planteen 5 roles, como lo mencionaste, como se llama el podcast, orientados al negocio, 5 roles de negocio, donde se reparten responsabilidades en estos Ajá. 4 cuadrantes. Dale, dale, Ajá, ahora sí, ajá, ajá. perdón. No, está excelente. De hecho, algo que yo explico en el curso de Product Owner, Product Manager, es mucho lo que dices tú, es de la guía de Scrum. Nosotros partimos también del supuesto que un Product Owner es parte de un Scrum Team y es el dueño de todo un producto. Pero claro, cuando ya estás en una solución o un producto mucho más complejo, básicamente lo que requiere son múltiples equipos trabajando sobre la misma solución. Y ahí empiezan a surgir las dudas de, ok, pero quién toma las decisiones finales sobre el producto, porque no puedes ir desalineado. Entonces nace una figura de product manager que es realmente un product owner extendido, podríamos decirlo, y que interactúa o trabaja en diferentes niveles, pero básicamente va por ahí la Claro, solución que nos plantea Safe, claro. ¿no? Entonces está Ok, buenazo, José, que lo menciones. Entonces, vamos a hacer en el episodio de hoy, José, y vamos a tomar cada uno de los roles y lo vamos a empezar a destripar como siempre, ¿vale? rol por rol, Entonces, ok. rol por rol vamos a ir, te voy a leer la definición como siempre, resaltando lo más importante y a partir de eso empezamos a conversar como siempre, ¿vale? Entonces voy a arrancar desde el rol que más arriba en el Big Picture de Sage se encuentra, que es el Epic Owner, el dueño de épicas. Pequeño disclaimer para las personas que nos escuchan y no conocen tanto el framework de Safe. Una épica es una gran iniciativa o un gran requerimiento, si es que lo quieren ver así. Es, de hecho, el requerimiento más grande y más complejo que plantea Safe en todas sus definiciones de requerimientos, ¿vale? Entonces, definición de Epic Owner. El Epic Owner es responsable de coordinar las épicas a través de todo el sistema de Kanban del portafolio, ¿vale? Trabajan en colaboración con stakeholders para definir la épica, el Lean Business Case y un MVP. Y además son responsables de supervisar la épica a través de todo este sistema Kanban. Esa es la forma en cómo lo resume Safe, José. Su principal responsabilidad es coordinar que la épica vaya fluyendo o avanzando a través de todo el Kanban del portafolio, el sistema Kanban. Ok, ese es ¿Qué nos puedes uno. decir ahí? A ver, ¿puedes ¿Quieres repetir? que te Sí, suelte sí, los sí, sí. cinco? Sí, 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 porfa, Ya, necesito. vale, para que luego capaz que hacemos, José, el ejercicio de enlazar todos en una sola mirada para ver Ok, cómo interactúan. Vale, entonces, Epic Owner, se entiende, el responsable de lograr que la épica fluya a través del Kanban de portafolio. Segundo, vamos a entrar a Business Owners y he tratado no, de resumir espera, espera, mucho. espera, no, Sí, dale, dale. perdón, no definas los 5, sino la definición ¿Quieres de lo ir? que plantea el Epic Owner. Esto que Ajá. mencionaste, eso, son Es, es la lo, definición. Te puedo mencionar sus responsabilidades, te puedo mencionar otras cosas, pero la definición general es esa. Su oh, ok, principal responsabilidad es men- esa. mencióname las responsabilidades del Epic Owner. ¿Qué plantea el framework? ¿Plantea igual una estrellita para decir estas son las responsabilidades? A ver, déjame, ahorita Dale, te lo leo para poder empezar a dale, desglosarlo. dale. Pasa que en realidad todos los roles plantean esta estrellita, no necesariamente 5 responsabilidades. De hecho, ya tengo aquí lo de Epic Owner. Te voy a leer. En Listo. el caso de Epic Owner son 4 Ok, las responsabilidades que tenemos, ¿vale? Primero, guiar las épicas de portafolio, lo que te acabo de resumir prácticamente en su perfecto, definición. Ok. Segundo, crear los Lean Business Case. perfecto. ¿Vale? O sea, básicamente las hipótesis de beneficio del producto, Sí, etcétera. Tercero, dar soporte al desarrollo de MVPs, ¿vale? Partiendo perfecto. de que, de hecho, ahí se plantea de que todas las épicas partan de una definición de MVP y que, que partan de la definición de un MVP y que a partir de eso veamos si es que pivotamos, continuamos, si apaga la épica o no. Entonces tenemos 3: guiar la épica a través del Kanban de portafolio, crear Lean Business 3, Case listo. y dar soporte. Te digo la última: coordinar el desarrollo de las épicas. Mm. ¿Por qué, José? Eh, Esta, déjame explicarte el toque. ¿Por qué? Porque partiendo de que una épica puede ser desarrollada, una épica de portafolio puede ser desarrollada por múltiples trenes. Una gran responsabilidad de un epic owner es coordinar entre diferentes trenes, equipos y roles el desarrollo de las épicas. Perfecto. ¿Vale? Es Esas que, son las 4 dale, responsabilidades. listo. Entonces profundicemos. Gracias. ¿Y sabes por qué?
te pedí que vayas nuevamente al framework porque esa última era la que me faltaba. Y yo creo que esa última es la que hace diferente al rol del Epic Owner de otros roles. La última. El framework plantea que un Epic Owner, mira, acá algo que tener en cuenta, que el Epic Owner no necesariamente es un rol aparte de los otros roles que plantea el framework. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que en Safe una persona puede desempeñar más de un rol. Es decir, tú puedes tener un product manager que sea Epic Owner. Ujú. Eso hay que tenerlo súper clave, ¿ok? O sea, hay que ser conscientes de que el framework plantea una responsabilidad de Epic Owner sobre lo que acabas de decir. Y yo le cambiaría hasta el orden, ¿ah? De cómo tú lo defines, porque primero necesitas la épica, o sea, necesitas el in-business case, necesitas plantear el MVP. Una vez que eso se apruebe en portafolio, hay que hacerle seguimiento y exponerlo en el flujo de portafolio, que es un Kanban, y luego cuando entre en implementación, hay que acompañar la ejecución en los distintos trenes. Ese es como que le cambiaría o le daría un poquito Ajá. más de orden a la definición. Eh, pero si no tuvieras el último, que es, tengo una épica que es cross-tren, y fuera una épica de un solo tren, ese trabajo lo Ajá. podría hacer el Product Manager. Por eso que el framework plantea y dice, un Epic Owner puede ser un Product Manager, un Solution Manager o puede ser un Business Ujú. Owner. O sea, no necesariamente es Sí. un rol único y que no puede ser otra responsabilidad. O sea, si lo planteas así, lo tienes así un rol aparte y que no tenga un rol más operativo como un product manager, pues bien, no, tampoco dice que no. Pero en mi ejemplo, podría ser un rol que ya existe y que en una épica particular se ponga otro sombrero, ¿vale? Ujú. Entonces, Ujú. ¿dónde se vuelve ya más complejo? Con este último párrafo que acabas de mencionar, que es, hay épicas que son grandes soluciones, que se construyen en más de un PI, que por cierto, para que sea épica se tiene que construir en más de un PI, si no, no es épica, pero hay épicas que se pueden construir en un solo tren o en un solo value stream, o hay épicas que son cross value stream o cross trenes, y ahí sí, sí, como el trabajo se hace más complejo porque hay que coordinar la ejecución en los distintos trenes, ya podría desenfocar a un product manager si él tomara el rol del Epic Owner. Ujú. Ahí lo que nosotros hemos planteado en la compañía donde trabajo es que el Epic Owner sea una persona identificada aparte para que garantice la excelencia en la ejecución y la entrega en tiempos y calidad de esa épica que es cross compañía, ¿no? Que es cross trenes, porque esa épica se termina ejecutando en los trenes de tecnología, en los trenes de negocio, en los trenes de desarrollo, etcétera, ¿no? Eh, ahí sí necesitas un rol separado de la reutilización, ¿no? Pero ese es el último criterio que tú acabas de definir. Los otros lo podría hacer cualquier otro de los roles que ya tiene la organización. Y una vez me preguntaron, para ir cerrando esta idea, que me he alargado mucho, si es que un product owner podría ser epic owner. Mira, esa pregunta me la hicieron, porque estamos definiendo nosotros los epic owner en los países donde estamos. Em, le- el framework dice que no lo plantea, o sea, el framework no Ujú. lo pone como podría ser, no lo pone. Ahora, si me preguntas, ya independiente que el framework lo diga o no lo diga, es complejo que un product owner en una compañía que está en transformación, estamos asumiendo que una compañía que se está transformando es una compañía todavía jerárquica, una compañía ¿no? Claro. Que no empodera a todas las personas, una compañía que sigue mucho o hace caso a las personas que más gritan o que más salario ganan. Difícilmente un product owner podría llevarse el rol de epic owner para traccionar la épica en toda la compañía. Es Sí. por eso que o sea, yo diría, uy, dudaría que un product owner, o sea, lo lleve como tal, ¿no? Por eso preferiría que otro rol más empoderado tome esa épica para toda la organización. Pero ojo, eso es en mi contexto, ¿no? O sea, si estamos en otra organización más plana, la respuesta sería distinta, ¿no? Un product owner sí podría ser un product owner un epic owner. Sí, o sea, teóricamente sí. Y si quitamos la variable de que estés en una organización todavía con una cultura muy jerárquica en la cual sí necesitas un rol, no sé si la palabra es empoderado, pero un rol
influyente en otros, porque al final este Epic Owner lo que tiene que hacer es luego ir con todos los trenes y asegurar que todos vayan en coordinación para que se entregue al final la épica, que se priorice, que realmente se haga de la forma que él considera. Para poder hacerlo necesita mucha influencia, pero quitando esta variable, José, no sé si también un product owner todavía no tiene la vista 360 de lo que la organización tiene y puede dar también a nivel de la solución. Entonces, no sé si también Pero ahí, incluso así, no lo es lo que hagas, pasa. ¿ah? Por eso, depende de la empresa. En la empresa donde estoy, es más difícil que un product owner tenga toda esa visión, o sea, toda la estrategia, es más difícil porque es una empresa muy grande, es una empresa muy Claro, compleja y es una empresa jerárquica. Eso quiere decir que toda la información no le llega a ese product owner. claro. Pero, o sea, otra empresa más dinámica, un ejemplo de cualquier billetera digital, ¿no? Que ahora se están desarrollando mucho aquí en Latinoamérica, esos product owner están mucho más empoderados, están mucho más conectados con la estrategia y ahí sí podría decir, uy, bueno, puede, es más probable que un product owner pueda tener el rol del epic owner. Yo creo que es el contexto, por eso no lo firmaría y diría, no, un product owner nunca puede ser un epic owner. Creo que el contexto hay que ver si ayuda o no ayuda, ¿ok? Sí, Pero quisiera, démosle duro, démosle 5 minutos más al epic sí. owner. Mira, ¿por qué? Para mí, ¿por qué es necesario? Es por este último párrafo que mencionas. Porque una épica como gran solución necesita construirse en distintos trenes y necesitas que alguien la asegure. Ese es Ujú. lo más complejo. Ahora, pero para que se comience a ejecutar, debiste primero pasar por una aprobación de cierta forma presupuestal, ¿no? Aunque es cierto que Lean Portfolio Management no presupuesta épicas. Lean Portfolio Management presupuesta flujos, Lujos. pero tú tienes que llevar tu épica al portafolio para que esa épica sea aprobada y se construya en un flujo que ya fue aprobado o que ya tiene capacidad o que ya tiene presupuesto. Así se lee, ¿no? Ujú. Entonces, el portafolio siempre va a distribuir el dinero hacia los flujos, hacia los trenes, pero luego tú con tu épica tienes que ir a explicar el in-business case. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad del Epic Owner. Él tiene que escribir el in-business case, que es un documento, es un artefacto donde tienes que plasmar el alcance, lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer, cuáles son los features que va a contener, cuánto te va a costar toda la épica, cuál es el beneficio que se Ujú. espera, cómo se conecta eso a los objetivos de la compañía, puede tener hasta algún detalle técnico, ¿no? O sea, tecnológico, pero el gran diferencial de un Lean Business Case con un Business Case es que tienes que plantear cuál es tu MVP, o sea, cuál es la partecita más pequeña de toda la épica, que puede ser un conjunto de feature, el MVP, y que podría desarrollarse en un par de PIs. Entre 1 a 2 PIs es el tamaño promedio para hacer un MVP, pero el propósito del MVP es validar si debemos continuar construyendo toda la épica o no. Nuestras estimaciones nos dicen que un MVP a nosotros nos consume el 25% de una épica. O sea, es Ok. promedio, ¿no? Algunas veces es menor, otras veces puede ser que ese MVP esté sobrecargado. Porque recuerda, tienes que construir funcionalidad que te diga debemos continuar con la épica o no. Y eso es lo valioso, porque si dices no continúo, pues te ahorraste 75% de capacidad que no ibas a asignar hacia esa épica, ¿no? Ese es el gran diferencial que tiene un Lean Business Case. O sea, mucho foco en el MVP. Listo. Entonces, ¿quién lo escribe el MVP? ¿Quién lo define? ¿Quién se reúne para escribir el MVP y toda la épica? El Epic Owner se tiene que reunir con los Product Manager que van a construir, o sea, en los distintos trenes la épica, con los arquitectos empresariales, con los Product Owner. Entonces, él es el que comienza a integrar el ecosistema para escribir Ujú. el documento, que ese documento va a portafolio, tiene una revisión, tiene un análisis y cuando se le da Go, entra a implementación. Y ya en la implementación van a los PI planning de los trenes, esa épica la dividen en feature, cada tren tiene sus features y luego en el PA Planning dividen los features en historia de usuario. Entonces, ese es como que Ujú. el flujo operativo, ¿no? Claro, entonces se abre una araña, se abre un monstruo operativo y alguien tiene que tener la visión integral de la épica, de la épica. Yo voy a poner un ejemplo de épica para que la gente me siga. Cuando estuvimos en pandemia, el regulador, en este caso en Perú, que es OPSIPTEL, el regulador del Estado, nos pidió que los clientes se puedan dar de baja en, desde todos nuestros canales digitales o desde todos los canales donde el cliente tenga contacto.
Antes de la pandemia no era así. Si tú querías dejar de usar nuestros servicios, pues el proceso decía, pues llama o ve a una tienda y en la tienda, en un centro de atención, pues nada, vas a darte de baja, ¿no? Ahora no, desde la aplicación móvil deberías darte de baja, porque obviamente en pandemia se cerró todo, ¿no? En el sitio web también tienes que darte de baja. En los chatbots también podrías darte de baja. En el sitio público también podrías darte de baja, ¿no? En el call center también podrías darte baja. Y claro, eso no estaba implementado ni en la aplicación móvil, ni en el sitio web, ni en el web público, ni en el e-commerce, ni en todos los lugares donde el cliente tenga contacto. Y el pedido fue, oye, tenemos que hacerlo en tanto tiempo o si no tenemos pues una multa por el regulador. Listo. Eso, cuando se estimó solo el MVP, o sea, en 4 meses. Ya eso supera la manualidad. Y en este caso, no era un MVP para decir, voy a probar la hipótesis de beneficio si esto el cliente lo quiere o no, porque en este caso era obligatorio, ya que era Obligado. un regulatorio. El MVP estaba más enfocado en entregar, cumplir con la norma y luego continuar con la automatización, ¿no? Entonces, definitivamente por tamaño era una épica. Y además porque se tenía que construir en distintos trenes. Hay un tren que hace la aplicación móvil, hay un tren que hace el e-commerce, hay un tren que Claro. hace la web pública, hay un equipo aparte o equipos apartes que hacen el chatbot. Entonces, claro, era una funcionalidad o una solución, como lo acabas de mencionar, o una gran iniciativa que tenía que construirse en distintos trenes y en distintos equipos ágiles. Entonces necesitabas una persona que se Claro. adueñe de esta épica para que pueda coordinar la construcción en todas las aplicaciones. Esa es Bien. para la mejor definición del Epic Owner. Entonces, tú tienes que escribir el in-business case, lo construye en conjunto con los roles, o sea, con los product manager, con los solution managers, si es que hubieran, los arquitectos empresariales, product owner, ya lo mencioné, tiene el documento, se enfoca mucho en el MVP, entra a las sesiones de sincronización de portafolio, ahí se aprueba, luego se encaja, o sea, se estima la capacidad que va a consumir. Una vez que ya entra a la ejecución, nada, ya es PI planning hacia adelante, ¿no? Y ya lo Ujú. toman otros roles. Sí. Está bueno, está bueno. Entonces, José, voy a tratar de resumirte todo lo que nos has explicado para que estamos en la misma línea. Entonces, Epic Owner básicamente es un rol que primero tiene que tener mucha cercanía con la estrategia porque tiene que conocer qué es lo que se espera, conocer qué es valor para la organización y para el cliente porque necesita definir un MVP, conocer también a nivel de negocio qué es lo que se espera como retorno de inversión, como hipótesis de beneficio, para poder también validar si es que efectivamente se empieza a dar o no con el desarrollo de la épica. Y por último, es un rol que necesita muchas habilidades de gestión y tiene que estar muy presente y empieza a identificar en muchos espacios, desde la priorización en cada uno de los trenes, en los PA planning, la definición de feature, tiene que estar muy presente y tiene que tener muchas habilidades de comunicación y de gestión para lograr que la épica empiece a fluir, porque ya nos explicaste tú, estamos hablando de un requerimiento o una iniciativa muy compleja y que tienes que tener la habilidad de empezar a mover los hilos de la manera correcta para que se entregue en el momento correcto, las dependencias se gestionen bien y empecemos a entregar lo que efectivamente se había planteado en el Lean Business Case. Nada, lo resumo así, José, pero veo que es un rol que está medio complejo en el sentido de las habilidades que hay que tener, el conocimiento que hay que tener también para lograr que se cumpla como tal. Y ahí te enlazo, José, lo que conversábamos al comienzo sobre si un product owner podría hacerlo. Y cada vez estoy más convencido de que no, independientemente de la variable de la jerarquía, etcétera. Estamos hablando de un rol que necesita muchas habilidades, un rol bastante complejo. ¿Ah? Sí, sí, mira, eh, hazte la pregunta, ¿qué pasa en las organizaciones que construyen a escala grandes soluciones o que están implementando agilidad a escala que no tienen Epic Owner? Hazte la pregunta. ¿Por Ujú. qué? ¿Por qué lo digo? Porque este último año, este 2024, lanzamos la iniciativa de implementar Lean Portfolio Management en la mayoría de los países o en los principales países que tienen mayor carga o mayor capacidades en agilidad, ¿no? Ujú. Y solo uno ya venía con la dinámica de implementar Lean Portfolio Management y ya venía adelantado con la identificación de Epic Owner, se había entrenado al Epic Owner con todo lo que acabas de mencionar, todas estas habilidades, responsabilidades, cargar, o sea, construir el Lean Business Case, workshop sobre MVP, o sea, hay que capacitarlo porque Claro. definir, perdón, un MVP
es súper complejo, es Sí. súper complejo. Ese ejemplo que ponemos de la patineta, de la bicicleta, la verdad es un ejemplo ya súper desactualizado y que no sirve, ¿no? Bueno, no sirve en el contexto de construir una gran solución, ¿no? Porque no puedes Claro. iterar tan fuerte una patineta hasta un automóvil, ¿no? Eso no, muy Tienes que difícil de, reutilizar. sí, muy difícil de hacerlo. Acá tienes que reutilizar mucho. Bueno, pero a la pregunta que te pongo, ¿no? Está originando esto que la gente, cuando vamos nosotros a difundir, oye, tenemos que identificar Epic Owner, oye, ¿qué es un Epic Owner? Cuando nos escuchan es como, es verdad. Por eso, como no hemos tenido un Epic Claro, Owner, no hay quien trace la épica en la compañía. claro. Porque yo pregunto también, ¿y qué rol lo hace actualmente? Es verdad, nadie lo traza. No hay un rol que trace una gran iniciativa que se construye en múltiples Claro, trenes. No hay nadie quien lo trace. Bien, claro. vale. Vamos hablando con los Está, otros roles. está bueno. Sí, sí, sí. Vamos con los otros porque de hecho están bastante interesantes. También nos van a dar para hablar mucho, José. Voy a ir con dos. José, te voy a lanzar en esta dos prácticamente juntos porque son dos roles bastante parecidos y ahorita nos ayudas a explicarnos cuál es la diferencia entre los dos. Y estamos hablando de Solution Manager y Product Manager. ¿Vale? Entonces voy a arrancar por la definición de Solution Manager. Dice, Solution Management, aquí lo menciona como una función, nuevamente por lo que decías tú, José, de que puede ser cumplida esta función o estas responsabilidades por diferentes roles. Entonces nos dice, Solution Management es la función responsable de definir soluciones grandes que sean deseables, viables, factibles y sostenibles, que satisfagan las necesidades del cliente y respalden el desarrollo a lo largo del ciclo de vida de la solución. Ese es el rol de un Solution Manager. Lo podríamos definir como que a partir de un requerimiento o una idea, ellos tienen que definir estas grandes soluciones para que de cara al cliente pues sean deseables, viables, factibles, etcétera. Y lo acompañan esta solución a lo largo de todo el ciclo de vida de la solución. Check. Y ahora el segundo, que ya vas a ver que en la definición es prácticamente igual, Product Management. Product Management es la función responsable de definir soluciones, ahí le quita el apellido de grandes soluciones, solamente dice de definir soluciones, igual, deseables, viables, factibles y sostenibles, que satisfagan las necesidades del cliente y respalden el desarrollo a lo largo del ciclo de vida del producto. Entonces, por eso te los menciono juntos, José, son un rol prácticamente similar. La gran diferencia que hay es que Solution Management aplica cuando estás hablando de grandes soluciones y Product Management cuando estás hablando de una solución que está siendo trabajada básicamente por un solo tren. Entiendas así la diferencia. ¿Has visto, José, tú estos dos roles, cómo interactúan? Cuéntanos también, José, cuál es la condición para tener el rol de Solution Management, que como lo mencionaba al comienzo del podcast, no es un rol que se vea tanto y conozcamos Sí, tanto. ok. Es que el gran diferenciador o el gran determinante para tener un solution manager es que tú tengas un solution train. Uh Si no -huh, hay un solution train, no hay un solution manager, ¿no? ¿Y qué es un solution train? Es la unión de múltiples trenes que construyen un producto, en este caso una solución única, y que uh -huh, comparten el backlog de la solución. Y por definición, sabemos que un tren ah, contiene entre 50 a 125 personas, ¿no? Eso quiere correcto. decir que si tú estás juntando múltiples trenes para construir una gran solución, esta gran solución pues va a contener entre, no sé, 200, ¿no? O de 150 hacia adelante, Uh hacia -huh, 1000, no sé, o 500, 1000, 2000 personas. Entonces, es por eso que en las empresas donde trabajamos, en banca o telecomunicaciones o seguros, no se da no es muy común encontrar esta configuración porque estas grandes soluciones la construyen terceros. O sea, el core bancario te la construyen por allá en la India, no sé, en Francia, y luego, o en Panamá, qué sé yo, y luego, pues, vienen y te lo implementan. Entonces, lo que nosotros construimos acá es más el front, o sea, llámese la aplicación móvil, llámese la app. sí, Entonces, en esas configuraciones no necesitamos, pues, 500 personas, ¿no? Es por eso claro. que es poco probable que encontremos en nuestro contexto esas configuraciones. Pero para que entiendan, ¿no? Supongamos que la organización quiere construir, no sé, todo el Office 365, ¿no? Eh, y dice, bueno, todo el Office comparte librerías, comparte muchos de los componentes, pero yo voy a tener un equipo enfocado al Excel, un equipo al Word, un equipo al Ajá, PowerPoint. Pero ese equipo no es un equipo de 10 personas, sino es un equipo de 100 personas. Por lo tanto,
armo un tren específico para el Excel, un tren específico para el Word, un tren específico para el PowerPoint. ¿Necesitan que estén coordinados? Sí, porque comparten muchos de los componentes, ¿no? O sea, del Office como tal, ¿no? Toda la parte de inicio de sesión, muchos de los componentes, para resumirlo. Entonces, si yo lo necesito íntegro, armo un solution train que alberga, en este caso, a estos tres trenes de ejemplo. Y ahí sí, amerita que tengas un solution manager. Ese es su rol. Y ojo, definitivamente el Solution Manager debe estar en mucho contacto con el Epic Owner y por eso Claro. mencioné en algunos casos hasta él puede ser el Epic Owner. ¿En qué caso sería? Uno diría, oye, pero ¿para qué tener un nuevo Epic Owner? Que el Solution Manager sea el Epic Owner. Cuando esa épica solo se construye por los tres trenes que he puesto en mi Que tiene. ejemplo, no que él tiene. Si él lo puede contener en sus trenes, en su tren de solución, pues él que sea el Epic Owner. Claro, claro, Si claro, no, claro. va a tener que apoyarse el Epic Owner con el Solution Manager, trabajar en conjunto en definir esa épica. Ojo, porque esa épica contiene los features y esos features los define el Solution Manager. El Epic Owner está más enfocado en este caso como en el qué quiero desde el punto de vista estratégico, financiero y negocio y el Solution Manager, igual el Product Manager, está enfocado en cómo lo vamos a cumplir a través de los features, Claro. ¿no? Claro, claro. Sí, para que la gente que nos está escuchando lo entienda, porque si es la primera vez que escuchan esto, capaz que puede ser muy complejo, tengan en cuenta que Solution Manager es el dueño del backlog del Solution Train o del tren que construye la gran solución y Product Management es el dueño del backlog de los trenes independientes. Entonces, ya decíamos, un Epic Owner tiene la responsabilidad también de coordinar la implementación de cada una de las épicas. Esas épicas se empiezan a dividir en otros items de trabajo, ya mencionaba José, feature, llámese capability, etcétera, etcétera. Entonces, como al final Product Management y Solution Management son dueños del backlog o de su tren de soluciones, pues necesitan estar en altísima sinergia con el Epic Owner porque básicamente son los que empiezan a trabajar juntos para entregar lo que se ha definido, ¿no? Está, el nivel de sinergia es grande. Sí, sí. Mencionaste, de hecho, capability y el capability, es muy probable que también pocos hayan escuchado esta unidad de trabajo. Sí. El capability es la unidad de trabajo de los solution train. Es Vale. decir, si tú das doble clic en un backlog de solution train, las unidades que encuentras son capabilities. Y el capability, cuando lo divides, o sea, un capability es una unidad de trabajo construida por múltiples trenes dentro de un solution train. Cuando tú Ujú. das doble clic, ¿qué contiene? Feature. Y Feature. esos features son las unidades de trabajo independientes de cada tren. Es decir, no puede haber un feature que se construya por dos trenes. Si eso sucede, es una Es de un... dos. Una de dos. No, no, no. Es una de dos. La pregunta que hay que hacernos, nuevamente, si tengo un feature que lo construyen dos trenes, eso no es feature. Y a ver, ¿qué sería? Una de dos. La pregunta sería, ¿esos dos trenes son de una solución? Sí. Ah, entonces sería un capability. Capability. Y la respuesta, si la respuesta fuera otra, ¿esos dos trenes son de la misma solución? No, son trenes independientes. Entonces, ese feature es una épica. Directo Ujú. pasa a esa épica. Mm. Te voy a lanzar una pregunta, José, que en los cursos también yo cuento y trato de explicar la diferencia, pero te suelto la pelota a ti. Es, ¿todas las épicas son épicas de portafolio? O sea, ¿todas las épicas tienen que tener un Lean Business Case, se define un MVP, etcétera, etcétera? Eh, o sea, la Te- respuesta es sí, en el sentido, pero porque tú acabas de preguntar si todas las épicas se definen un Lean Business Case y un MVP. La respuesta es sí. Y ok, toda épica tiene que tener un Epic Owner, un Business Case, un MVP, etcétera. Solo hay una diferencia entre aquellas épicas que tienen que tener todo lo que acabo de mencionar, que van a que se aprueben a portafolio y las que no van a que se aprueben a portafolio. Y son por eso Safe las plantea como épicas de portafolio y épicas de programa o épicas de tren. ¿Dónde tú dices, pero cuál es entonces el criterio para decir que es de portafolio o es solo de tren? Hay dos ajá, criterios. Si la épica se construye por más de un tren, como el ejemplo que di hace 20 segundos, ajá, esa épica es de portafolio. Portafolio tiene que discutir, perdón, tiene que discutir y priorizarla y aprobarla, ¿no? ujú, Y eso una vez que se apruebe, de cierta forma obliga a que los trenes la encajen en su backlog. claro, ¿Ok? Ese es un criterio, o sea, que la épica sea multivalue string, y el otro es que supere un umbral económico definido por el portafolio. ujú, Imagínate que el umbral económico sea, pues no sé, a partir de $1 millón,
tiene que aprobarse por portafolio. Por debajo del $1.000.000 y adicional, que esa épica solo la necesite cumplir, solo la necesite construir un tren, esa sería una épica de programa o una épica de tren. De tren. Ajá. Y no va a aprobación. Directamente el tren la encaja nada más, porque el Claro. tren, o sea, ya tiene continuidad sobre el desarrollo, la encaja en su backlog y la prioriza, ¿no? Pero tiene que Ujú. definir igual Lean Business Case, Lean Business MVP, Epic Case. Owner, todo, todo, sí. Sí. Bien, Dale, bien, entonces, bien, ¿qué, bien. qué nos queda definir? ¿Product Manager? Nos queda, bueno, ya hablábamos un poco también de Product Manager, muy similar a Ok, lo que es Solution Manager. Me gustaría que encajemos con el otro rol que tenemos más abajo, dale. ¿vale? Entonces, ya hemos dicho, Epic Owner va a definir la épica, va a idear, va a asegurar que fluya, que se coordine la implementación. Solution Manager es, digamos, el líder a nivel de producto de un solution train que aplica solamente para grandes soluciones. Luego tenemos Product Management, que es el dueño del backlog de un tren independiente. Y tenemos entonces Epica, Epic Owner que trabaja con Epica, Solution Manager que trabaja con Capabilities, ya teniendo en cuenta las consideraciones que tú nos has dicho, José. Product Management que trabaja con el tren, que define features. Entonces, ven que estoy enlazando los requerimientos porque cada uno de ellos se va desglosando en un componente más pequeño para empezar a entregar de una manera más iterativa y en pequeños incrementos. Y por último, tenemos al Product Owner. ¿Vale? El Product Owner, que es un rol dueño del backlog del equipo que trabaja con historias de usuario. Pero no me voy a adelantar demasiado y voy a leer también la definición, José. El Product Owner es el principal miembro del equipo Agile responsable de maximizar el valor entregado por el equipo, al garantizar que el backlog del equipo está alineado con las necesidades de los clientes y los stakeholders, y además es el principal defensor del cliente. Y esto me parece mega importante, ¿ya? Y que creo que debería de replicarse en los otros roles. Es el principal defensor del cliente y es el vínculo principal con la estrategia y la tecnología hacia el equipo. ¿Por qué digo que me parece bien resaltante? Esa definición deberíamos extrapolarla a, en el caso de Product Management, es el vínculo principal entre la estrategia empresarial y lo que desarrolla el tren. Todos estos roles son al final conectores entre lo que se define más arriba en el portafolio, en la estrategia, y lo que se empieza a desarrollar en cada uno de los diferentes o configuraciones que nos plantea Safe. José, Product Owner, ¿qué tienes para decirnos del Product Owner? No, antes de entrar a la definición, me gustó la palabra conector y creo que esa es la clave de las distintas responsabilidades que cada rol de producto tiene en Safe o en una organización, porque como conector, tú podrías confundirte o frustrarte en tratar de conectar la estrategia con el equipo o la estrategia con Ujú. el cliente. Y claro, ahí es donde, espera, si tú tratas de conectar todo, te vuelves en ese, no sé, unicornio, generalista, no sé cómo llamarlo, imposible que lo hagas. Entonces tu responsabilidad no es conectar el todo en cada uno de los roles que hemos definido, sino ser fuerte en algún tipo de conector. En la definición de Product Owner, ¿cuál es su fortaleza como conector? Voy a conectar el cliente con qué, no con la compañía, no con Claro, la estrategia, no, conecta la necesidad del cliente con el equipo. con el equipo, claro. ¿No? Voy a conectar las definiciones de los stakeholders con quién, con el equipo. Voy a conectar la estrategia con quién, con el equipo. O sea, eres un conector hacia el equipo, que es Ujú. diferente como el Epic Owner. El Epic Owner es voy a conectar la estrategia con el cliente, Claro. no con el equipo, porque ya tengo un conector ahí que vendría a Ah, ser el Product Owner, ¿no? Y ese conector termina siendo luego eh, segregado en el conjunto de actividades diarias, ¿no? O sea, en su día a día. O sea, ujú, luego le ujú. das, no, esa palabrita conector, le das doble clic para ver qué hace como conector. Entonces, cuando tú le das doble clic a la palabrita conector en Product Owner, es el Product Owner define las historias de usuario en conjunto con el equipo, refina las historias de usuario en conjunto con el equipo, ¿no? Asiste a la planificación en conjunto con el equipo, da feedback al equipo en la retrospectiva o como equipo recibe feedback. Entonces, termina siendo mucho de las actividades hacia el equipo, porque por definición es un conector hacia el equipo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿asiste también a eventos de tren? Claro, como Claro. el PO-SIM. ¿Y por qué? Porque es un conector también de la visión del tren o de los objetivos del tren con el equipo, ¿no? Y asiste también a definir el Lean Business Case, posiblemente sí. ¿Y por qué? Ah, porque es un conector, tiene que entender la estrategia también para poder luego conectar con el equipo. Pero en su día a día no está todos los días definiendo épicas. Claro. ¿No? En su día a día, o sea, sí tiene puntos de sincronización para poder conectar, ¿no? Ahora,
yo estaba pensando cuando mencionabas la definición del rol, y es verdad que el Product Owner para mí es el rol más importante en una transformación. De hecho, yo creo que nosotros desde Agilidad buscamos que el Product Owner se empodere y entienda las prácticas, las nuevas formas de trabajo, llámense agilidad, para que el equipo sea muy autosostenible, ¿no? Y depende mucho Ujú, también mucho, es más fuerte esa dependencia o ese aporte que el Product Owner pueda traer hacia el equipo, ¿no? ¿Qué pasaría si el Product Owner tuviera todas las prácticas, conociera todas las prácticas de agilidad, como definir MVPs, hacer Inception, ¿no? ujú, Plantear User Story Map, redactar ya historias de usuarios, siguiendo los criterios INVEST, los criterios de las 3C, imagínate, ¿no? O sea, saber cuál es su rol en el planning, su rol, ¿no? En el refinamiento, etcétera, etcétera. Pudiera hacer todo su trabajo, su responsabilidad, sin necesitar apoyo metodológico, pues ya no necesitaríamos los roles metodológicos, ¿no? Que claro, es lo que nosotros desde los centros de excelencia, desde el planteamiento de agilidad, siempre buscamos, ¿no? Que nunca lo logramos, es otra cosa, y por distintos motivos, pero el ideal sería que si el claro. product owner, hacer un conector conociendo metodología, no necesitemos, pues allá el coach Scrum Master, Sí. ¿no? Pasa que normalmente, eso creo que se cae de maduro la respuesta, si es que yo te digo, José, Product Owner con mucho conocimiento metodológico o Product Owner con mucho conocimiento de negocio, pues claramente te orientas por alguien que conozca al cliente, la organización, el negocio y le puedes enseñar más fácil la parte metodológica. Entonces, normalmente tienes roles de Product Owner muy buenos en el lado de negocio, gestionando, priorizando, entendiendo el valor, entendiendo a los stakeholders, pero no necesariamente buenos en la metodología. Entonces, normalmente Ah, encuentras sí, ese mira, tipo de product owners, ¿no? sí, te voy a contar un experimento que hemos hecho y lo hemos hecho en un país. Ojalá que mi equipo escuche luego este video, em, este podcast. ¿Qué hicimos? Un experimento. Nosotros tenemos un programa llamado Padawan, donde entrenamos Scrum Master en teoría, práctica, acompañamiento durante 4 meses. Es como un Ok, bootcamp de 4 meses. Tienes un Scrum Master con muchos cursos, ya con contacto con equipos y haber trabajado unos meses con un equipo. Es como listo o casi listo para que sea Scrum Master. Listo. Porque ujú, algunos nos dan feedback y es como, oye, bueno, todavía necesita más recorrido. Sí, seguro, con 4 meses no sale un mega experto y necesita el recorrido. De acuerdo. Pero tomamos dos Padawan, o sea, dos personas que habían pasado por el programa, que ya llevaban un año haciendo, o un poco más de un año, puede ser, ¿ah? Año y medio podría ser, que ya llevaban haciendo de Scrum Master. Eso quiere decir que ya se habían enfocado mucho a aprender temas metodológicos, pero la estos, metodología, estos ajá, Padawan venían del negocio. O sea, su vida anterior habían sido product owner, que ellos ok, postularon porque el programa Padawan saca convocatorias y si tú postulas y cumples los requisitos y no el perfil y todo, la organización, o sea, no tiene que asignarte y si pierdes la vacante, pues ayudar al río, ¿no? Porque nada, tú escogiste tu camino. Entonces el claro, experimento fue dos product owner, mira, que vinieron al programa año y medio después, o sumando el Padawan 2 años después, Scrum Master con experiencia, entre comillas, experiencia, o sea, lo que te da la experiencia de 2 años. Para mí, experiencia es suficiente y los regresamos a ser Product Owner. ¿Cuál era la hipótesis del experimento? Que, porque cuando le preguntábamos, preguntábamos a los Scrum Master cuál eran una de las principales dificultades de su trabajo, era que el Product Owner no tenía tiempo, entonces nunca podían como, o no es que nunca, era más difícil entrenarlos a que, oye, refinen las historias, ¿no? Hagan los Inception, los User Story Map, etcétera, ¿no? Esa era la hipótesis era entonces, si el Product Owner, cuando tú eres Scrum Master, no tiene el tiempo para aprender, pues experimentemos algo. Tú sé el Product Owner. Tú ya no tienes que aprender nada. Si llevas 2 años claro, desempeñándote como Scrum Master, ¿no? No tienes nada que aprender. Sabes a priorizar, sabes escribir historia de usuario, sabes todo metodológico. Sabes Lean, Kanban, OKRs, Scrum y todo el cuento de las prácticas ágiles, ¿no? Ok, mandamos a estas dos personas a que hablamos con el tren de negocio y decir, oye, mira, queremos hacer este experimento, acá hay dos Scrum Master que queremos que regresen al negocio como Product Owner. Obviamente los trenes de negocio fue como, uy, bienvenidos sean, ¿no? chévere, claro, Gente, necesitamos gente.
después de meses, ¿cuál es la conclusión del experimento? Que no necesariamente, como es un experimento, no necesariamente el resultado es el mismo en todas las organizaciones. Pero en nuestro contexto resultó que estos product owners fueron absorbidos 100% por el negocio. Cuando le preguntamos, oye, una de estas Sí, personas se llama Nicola, se me viene mucho a la cabeza, perdón que mencione el nombre, ¿no? Oye, Nicola, a ver, cuéntame tu día a día. No, oye, José, es que en mi día a día tengo que escribir, ayudar a escribir la épica. Luego con esa épica yo sí, dividir, ir a definir todos los features, ir a la priorización de los features. Y estoy contra el tiempo, José. No tengo tiempo ni siquiera para reunirme contigo sí, y contarte todos los insights que, no, igual, él armaba su presentación y nos contaba todos los insights que descubría en el experimento. Y el mensaje final es, José, nunca me dio tiempo para impulsar prácticas ágiles dentro. Nada que ver, o sea, no de que a ver muchachos daily, no, no iba a poder, o no, sea, no, el trabajo de negocio es muy consumidor. sí, Entonces, mira, la hipótesis, al final es un experimento valioso, que nos dice que sí o sí necesitas, en nuestro contexto, un Scrum Master o Agile Coach para que empuje las prácticas ágiles, porque si no, se absorbe, mira, este Scrum Master se absorbió, diría yo, el 100% hacia el negocio. Y no está mal, no está mal. El negocio necesita mucho esas capacidades, o sea, o esa concentración o ese foco en el negocio, o sea, en entender el cliente, en definir el feature, en sí. definir la historia, ¿no? En llevar Es el que, feature a la prioridad, en contarse la tecnología, en sí, contársela a estrategia, en que se priorice, en que ver si tiene CAPEX, en ver si tiene OPEX. Es muy consumidor las actividades de negocio. sí. Mira, sí es que, de hecho, no creo que sea solamente el contexto de la organización en la que trabajas, José. Yo que he pasado, he rotado mucho más haciendo roles de consultoría, es un patrón común. Y te cuento también una anécdota. Cuando yo trabajé en una billetera virtual, aquí en Perú, una billetera digital, y hacíamos de vez en cuando también experimentos y teníamos una iniciativa que se llamaba Un día en tus zapatos y rotábamos en diferentes roles para ver y empatizar un poco como qué era lo que hacían los diferentes roles de la organización. Qué Y en chévere. una ocasión, yo como el coach me tocó acompañar a un product owner una semana en todas las reuniones que tenía. Y no te imaginas, o sea, ¿qué pasa? Voy a hacerte el ejemplo más sencillo. Para escribir una historia de usuario, era, yo tengo la idea, ¿ok? Tengo el título de la historia. Para definirla, me tengo que juntar con el líder técnico. Para los criterios de aceptación, tengo que juntarme con el equipo de UX. Oye, pásame el Figma previo al refinamiento, únete al refinamiento. Voy con el líder de tren o con el product management a coordinar también las prioridades. Luego tengo que ir con el stakeholder a gestionar su expectativa. Luego tengo que analizar los resultados del sprint anterior para ver si tuvieron buenos resultados o no, ir viendo también los KPIs de mi producto. O sea, de verdad, una locura. Y te digo algo también, José, para que entiendan los que nos escuchan la complejidad del rol y todo lo que absorbe el negocio. En mi carrera, estos son los product owners con más seniority y que mejor he visto cumplir su rol, los que viven esta empresa. ¿Y qué pasa, José? No eran solos, eran product owners al 100% para un equipo, mira, product owner al 100% para un equipo con uno o dos business analysts. Claro, porque era no solamente ver qué sigue, sino, oye, una vez que ya entregaban ellos features o historias de usuario, veían su hipótesis de beneficio, veían cómo iban cambiando los números, hacían el A/B testing, o sea, necesitaban también gran cantidad de data alrededor de KPIs y del producto para poder ir analizando también qué tan iba performando como tal lo que ellos iban planificando, priorizando. Entonces, mega complejo el rol. Y, o sea, para ellos nosotros éramos una gran ayuda porque ellos se despreocupaban del lado metodológico y ya luego cuando era, oye, quiero hacer un roadmap de solución, ellos tenían la información, se juntaban y lo que menos les interesaba aprender o evolucionar era su conocimiento metodológico. Ya los absorbía mucho el otro Sí. lado. Hubo una vez que se discutió si es que en nuestros equipos ágiles necesitábamos analistas de negocio, ¿no? Los business analysts. Y la conclusión fue no. De hecho, yo poco pude aportar ahí, eh, porque fue como, oye, pero todo eso debe hacerlo el product owner. Oye, pero ya tenemos, ¿no? 50 product owner. Oye, pero además quieres otro rol. Y es como, no, 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 pero oye, este es un rol necesario para el producto. No pienses en el product owner. O sea, al final necesitas muchas actividades complementarias que hace el product owner, pero tienes que verlo como un team member, ¿no? Claro, lo que pasa es que en esa discusión lo estaban viendo como un asistente hacia el product owner. Y es como, no, 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 no debería No, no, tener no, no. asistente y él debería hacer todo. Y no, bueno, no, no. O sea, estoy de acuerdo con lo que acabas de escribir. A veces solo para el rol del product owner son tantas actividades y sobre todo métricas también, o sea, actividades de análisis de datos y Sí, métricas, que
una persona, o sea, un team member, analista de negocio, cae bien, como un miembro más del equipo, ¿no? Pero bueno, nada, discusiones, yo creo que a veces tomamos muy literal lo que Scrum planteó en su inicio, ¿no? O Sí, sea, y literal en el concepto más puro fue un product owner que englobaba todas las actividades de negocio, incluida la de analista de negocio, un Scrum Master y desarrolladores. Entonces, si no era una actividad de desarrollo, tenía que verlo el product owner, claro. pero son muchas. Sí, 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 son demasiadas. De hecho, no quiero que entremos a profundizar demasiado porque nos falta un rol, pero mira, te voy a mencionar Ah, las sí, 5 avancemos. responsabilidades del Product Owner solo para que gente entienda en dónde se le puede ir el tiempo solamente cumpliendo esta responsabilidad. Es un Product Owner. Mira, la primera, conectar con el cliente. Y ahí hablas de cliente interno, cliente externo, conocer los ritmos del mercado, conocer las necesidades del cliente, constante exploración. Primera. Segunda, contribuir con la visión y el roadmap. Y ahí no parece específico, pero también es contribuir con la priorización del backlog del tren. Eso significa estar en constante sincronización con tu product manager, conocer la estrategia, plantear insights. Vale, tal vez no son tareas del día a día, pero son tareas importantes y complejas. Tercero, gestionar y priorizar el backlog del equipo. Y eso incluye, pues, escribir las historias de usuario, reunirte con la gente necesaria para construirlas, priorizar constantemente, refinar constantemente. Vale. La cuarta, soportar o dar soporte a la entrega de valor del equipo. Eso en resumen significa, oye, tienes que estar en todos los eventos del equipo, tienes que estar disponible para consultas, aclarar constantemente el alcance y los criterios de aceptación de las historias de usuario, participar hasta de la retrospectiva, de la review, liderar tú la review. Hasta ahí, mira, esta cuarta responsabilidad te puede consumir tranquilamente el 40% de tu tiempo. En pasar tiempo con eventos de equipo, estar para consultas, etcétera, etcétera, te consume una gran cantidad de tiempo. Y el quinto, que a mí me parece la responsabilidad que menos veo que se cumple en un product owner, es recibir y aplicar feedback. ¿Por qué lo digo? Porque no estás hablando, ojo, y no quiero aquí que los que nos escuchen lo tomen a mal, pero no estamos hablando de solamente ir a una review y preguntar qué feedback tienen, escuchar y decir, check, entonces ya tuve el feedback. No, no, no. Recibir y aplicar feedback es ver cómo las historias de usuario, los features que has implementado están siendo recibidas por el usuario, si la hipótesis de beneficio se cumplió o no. O sea, lo que dijiste todo es un rato, data, números, KPIs. No solamente es preguntar en una review, constantemente tienes que ir viendo cómo va performando tu producto. Es un rol mega complejo, José, el product owner, que necesita capaz, como lo puse ahorita o como conté la anécdota, capaz que se necesita roles de apoyo, no como asistente, porque hasta hacer business analysis es complejo, pero roles de apoyo para cumplir bien y de manera efectiva las responsabilidades que nos plantea SAFe. Vale, lo dejo ahí sobre la mesa. José, y vamos con el último rol. Ya hemos repasado Epic Owner, Solution Manager, Product Management y Product Owner. Y ahora vamos con el último rol, que como lo mencionaba al inicio del episodio, capaz que es el rol que cuesta más entender de estos roles de producto de negocio. ¿Cuál es este rol? El Business Owner o los Business Owner. Los Business Owner son stakeholders clave del tren que tienen la responsabilidad comercial y técnica del retorno de la inversión, la gobernanza y el cumplimiento o el compliance. ¿Vale? Entonces, clave aquí de la definición, José, es que nos dice que son stakeholders del tren. De hecho, cuando tú te lees todo el artículo, lo que nos dice el business owner es que un business owner puede ser, o la responsabilidad de un business owner puede ser también cubierta por un product manager, por un solution manager. Incluso un epic owner puede ser también un business owner. Entonces, ¿estás de acuerdo, José, con que definamos que el business owner es o un stakeholder o un sponsor clave representante del negocio de cara a los trenes? ¿Lo podemos resumir Sí, así? sí. Y en un último punto dijiste un Epic Owner podría ser un Business Owner. Creo que es al revés. Un Business Owner podría ser un Epic Owner. Pero Al revés. nada, es lo ¿Se mismo, ¿no? entiende? Sí, sí. Sí, sí. Eh, ¿qué es lo que pasa? Que los roles de Epic Owner, Solution Manager o Solution Management, y Product Owner están enfocados mucho a la construcción de un producto. Ujú. O sea, están enfocados a la operativa y la construcción de un producto. Pero hay o se necesita una visión comercial que es cross compañía. O sea, la compañía al final tiene objetivos compañía, ¿no? Ya sea maximizar los ingresos, ya sea, ¿no? Maximizar la experiencia de usuario, cualquiera que sea, ¿no? O reducir el gasto, etcétera. Claro, entonces los trenes
los trenes de desarrollo en SAFe construyen funcionalidades para cumplir esos objetivos. Ujú. Pero recuerda que pueden ser objetivos cross compañía. Por ejemplo, incrementar la experiencia de usuario, llámese Net Promoter Score, ¿no? Llámese NPS, compañía. Claro, Ujú. para aumentar el NPS de la compañía, es toda la compañía que de cierta forma tiene que aportar, ¿no? O sea, en el caso de una empresa de telecomunicaciones, es la experiencia en la resolución de una avería, la experiencia en la venta, ¿no? La experiencia en la aplicación, la experiencia en todos los puntos de contacto. Y todos esos puntos de contacto se construyen por distintos trenes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo hago que la contribución de los trenes hacia el objetivo realmente contribuya? Y ahora la pregunta, ¿y quién es el dueño de ese objetivo? Claro. Entonces ahí es donde, porque tú dices, pero el Epic Owner no puede ser dueño del objetivo porque el Epic Owner moviliza una épica y la épica sí tiene como objetivo movilizar el NPS, en mi ejemplo, pero no es lo único. Y además posiblemente no movilice el NPS de la compañía, solo movilice el NPS del producto que contribuye al NPS de la compañía. Claro. Entonces, en eso tú dices, pero entonces, ¿quién es el dueño del NPS? Ahí donde sale, donde calza bien, que no necesariamente siempre, o sea, 100% es así, pero es un escenario donde tú dices, es que necesito un business owner, necesito un dueño del negocio que él tenga como responsabilidad asegurar el objetivo de negocio, que en mi ejemplo es asegura el NPS. Por lo tanto, él tiene que garantizar que todos los trenes, y es algo más complejo, ¿no? Porque desde la ejecución significa que él tiene que asistir a los PI planning, y garantizar que los trenes están priorizando el NPS. Exacto. El business owner, o sea, y de hecho tiene voto, o más que voto, asignación. Asignan valor, Sí, ¿no? asignan un valor a los objetivos del tren, porque él, de cierta forma, asignando el valor, está priorizando los objetivos del tren con el propósito de priorizo para alinear hacia los objetivos compañía. Entonces, él, por eso es un stakeholder clave que tiene mucho trabajo en el tren y por eso cuando tú dices controversial, es que yo estoy de acuerdo contigo, no es la palabra controversial, sino que, bueno, es una palabra que se nos viene a la cabeza, ¿no? Más que controversial es difícil de encajar porque cuando Sí. tú te preguntas en una organización, ¿y quién es un business owner? Ejemplo. Y uno dice, bueno, el director de canales, porque él tiene un objetivo en la organización. Ah, el director de canales, ok. Pero el director de canales no va a entrar a priorizar los features del PA Planning, pero el Claro. director de canales no va a estar en la retrospectiva del tren. Claro, ese es el problema, que el business owner en el framework es un rol que debe estar en alto contacto con el Epic Owner, con el Product Manager, en Sí. múltiples eventos de tren. El Business Owner está en portafolio para ayuda a la priorización, a la identificación de épicas, no a movilizar épicas en el flujo, en el Kanban. El Business Owner está en múltiples eventos a nivel tren. Entonces es un rol semi-dedicado a la construcción de productos en agilidad. Entonces cuando tú lo buscas en la organización, dices, pero el director no está. O sea, el Claro. director a lo mucho me plantea los objetivos, me cascadea los objetivos y 3 meses después me dice, chao, espero que cumplas con los objetivos, ¿no? Entonces, ahí es donde esa brecha a nosotros se nos hace difícil calzar el rol con una persona en la organización. Pero la necesitas. O sea, porque tú, nuevamente hazte la pregunta, ¿qué pasa cuando no tengo ese rol? Bueno. Claro, podría ser que tú estés construyendo producto, enfocándote en conectar el producto. Product Owner está conectando producto, o sea, cliente con equipo. Como equipo. Ok, Product Manager está conectando, no, producto, cliente, compañía. No, Epic Owner está conectando producto, estrategia, cliente. Eso es conector. Y la pregunta es, Ujú, oye, ujú. pero ¿estamos seguros que todo este producto, que ya está orquestado en su ejecución, está contribuyendo o va a contribuir con los objetivos de la compañía? Ok, entonces, no. Un rol. Alguien Que tiene, asegure eso. alguien tiene que dolerle desde el punto de vista de negocio. Por eso hay un dueño de negocio. Usted es el dueño del negocio. Sea parte de la construcción de esa solución o de ese producto. Ayude a los equipos, guíe a los equipos en su priorización a través de la ponderación o la calificación o asignación de valor hacia los objetivos, ¿no? Listo. Esa es la Claro. definición.
Claro, claro, claro. Es que literalmente lo que nos acaba de explicar José es lo que dice la definición que nos daba Safe y que hace un rato leía, ¿no? O sea, es el principal responsable de asegurar el retorno de la inversión. Eso significa construir lo correcto, la gobernanza, alinear a todos en lo que se quiere a nivel de objetivos y el cumplimiento. Literalmente lo que acabas de decir. José, me gustaría leerte también las responsabilidades del business owner para que la gente también nos entienda de qué estamos hablando. Además, porque al ser un rol tan transversal y tan estratégico, SAFE también le pone responsabilidades que para una transformación, al nivel de una transformación, son bastante relevantes. Entonces, te voy a leer también cuáles son estas ruedas de Brandon, responsabilidades que nos plantea el business owner. Vale, antes dime, de dime. que leas, quiero aclarar que las responsabilidades se traslapan mucho entre los roles. Es incorrecto decir, bueno, la responsabilidad del business owner es maximizar la rentabilidad. Entonces del Epic Owner no. No, no, porque No, claro, si claro. revisas también la responsabilidad del Epic Owner es maximizar también la rentabilidad de la épica. Sí. O sea, eh, las responsabilidades en este mapa de roles se solapan, puede De ser la hecho, palabra, se sí, de hecho traslapan, muchas, literalmente, José, de hecho muchas se repiten, ¿no? O sea, se repiten. Ok, literalmente Product Owner, conectar con el cliente, vas a ver lo mismo en Product Management, lo mismo en Solution Management. O sea, al final, ¿qué pasa? Que ahorita que tú explicabas los conectores que hay para cada uno de los roles, al final para conectar también entre roles de producto, necesitas cierto traslape en responsabilidad. Entonces, gracias por la perfecto. aclaración, porque Listo, es incorrecto decir que es listo. exclusivo de alguno, ¿no? ¿Verdad? Está bueno ahí el disclaimer. Te leo entonces las 5 responsabilidades, José, del business owner. Primero, liderar con el ejemplo. Eso ya es una responsabilidad a nivel más transformación. Eso básicamente es ejemplificar el mindset Lean Agile, el impulsar el aprendizaje continuo, la priorización por valor. Bueno, ejemplificar lo que nosotros queremos lograr con una transformación Lean Agile, ¿vale? Segundo, engranar o enlazarse con Lean Portfolio Management. Es lo que acabas de decir. Es pieza fundamental del Lean Portfolio Management en la asignación de presupuesto, en la definición de los flujos. Bueno, tiene gran participación en Lean Portfolio Management. Tercera responsabilidad, aquí viene un poco más el lado o la cara de ejecución que dices tú, que es alinear las prioridades y participar en el PA Planning o liderar en el PA Planning. Claro, en el PA Planning, que es en el momento de compromiso, Business Owner se asegura de que lo que los trenes están planteando a nivel de objetivos, y entiéndase, de prioridad, sea lo que es realmente valioso ya para la compañía, ya sale de lo que importa para un tren solamente. El cuarto es asegurar la realización o la obtención de los resultados de negocio. ¿Vale? Entonces, has visto de que nosotros también planteamos objetivos, decíamos en el PA Planning para cada uno de los trenes. Bueno, lo que nosotros buscamos es de que esos objetivos empiecen a cumplirse también a nivel de negocio. Y la quinta responsabilidad es fomentar, o como lo dice en inglés, sponsoring, la mejora continua. ¿Ok? Eso básicamente es Ok. que como sponsor, recuerda que SAFe plantea una iteración de innovación y planificación, tiempo de aprendizaje, etcétera, etcétera. Bueno, como business owner y como representantes del negocio hay que ser ese sponsor que asegure que existan estos espacios y esta cultura de mejora continua. Entonces, ves, José, que es una responsabilidad o 5 responsabilidades ya mucho más macro, mucho más estratégicas, mucho más transversales y que a nivel ya de pensar en una transformación sí tienen un peso relevante. Ya deja de apuntar solamente a si es que es un tren, una solución, un producto, un equipo. Ya está hablando de Sí, básicamente liderar desde el negocio una transformación. sí, y sabes que en este rol del business owner es el más disperso que hay, en sus responsabilidades. O sea, Sí, es un rol que tira para tiene muchos que, lados. sí, tira para muchos lados, ¿no? Es un rol que es operativo desde el punto de vista que tiene que estar en los PA Planning, tiene que ser parte de los principales Sí, eventos del tren. O sea, es un rol además de líder al servicio, es un rol transformador, además es un rol que está en el portafolio, que ayuda a sí. la priorización. O sea, ese es el rol más disperso, ¿no? Desde el punto de vista de responsabilidades. Y Brando, quisiera terminar el podcast, o no sé si tienes otro tema, pero quisiera No, poner no, no. un ejemplo fuera de software para que más o Vale. menos conectemos todos los roles, que de hecho uso el mismo ejemplo en mis cursos. Mira, vamos a imaginar que a alguien se le ocurre una idea de construir un condominio, ¿ok? Tiene la idea de negocio de construir un condominio. Los que ya han llevado mis cursos, seguro este ejemplo ya es conocido por ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la figura? Tú tienes una idea de negocio, pero no tienes el presupuesto, por lo tanto, o no tienes el dinero, por lo tanto vas al banco.
¿no? Y dices, mira, esta es mi idea de negocio. Entonces el banco te va a decir, preséntame tu Lean Business Case. Ok, este es mi Lean Business Case, estos son mis features, ¿no? Y un feature es, voy a hacer centro deportivo, otro feature es, voy a hacer casas, otro feature es, voy a hacer piscina, otro feature es, voy a hacer una iglesia. Todo en este Ujú. condominio, ¿no? Ok, ¿y cuál va a ser tu MVP? No, bueno, mi MVP van a ser las casas. Sí, las personas, las casas y el centro deportivo, no la iglesia, no el centro comercial, no, si con las casas logro vender unas cuantas casas, o sea, no todas las casas, no construyo todas las casas en el MVP, solo unas casas, y lo logro vender, significa que la gente quiere vivir acá, así que continúo con mi épica. Ok, perfecto. Y plantéame cuánto te va a costar todo. Ya, listo, tantos millones. Ah, pero también plantéame cuánto te va a costar el MVP. Bueno, menos millones. Entonces, ¿quién de cierta forma termina aprobando o tiene mucho voto en la aprobación de esa épica que se está planteando hacia el banco? ¿No? Está yendo el Epic Owner, está yendo al banco a pedir Ajá. dinero. ¿Listo? Allá tenemos un rol, el de la idea, el Epic Owner. Quien termina muy involucrado en la aprobación y asignación de ese dinero, en este caso el banco, es el Business Owner. Ujú. El banco es el Business Owner, es como, oiga, yo le voy a dar plata, por lo tanto, yo estoy muy preocupado y de hecho en la realidad es así. Cuando tú vas a prestar dinero para negocio, o sea, el analista entiende tu negocio, entiende tus KPIs, o sea, tiene un objetivo, o sea, decir, se hace parte de, se involucra, porque al final es su dinero. Obviamente no te va a dar dinero si no entiende bien la idea y si no es parte de la idea también, ¿ah? Hasta Ujú. contribuye en ayudarte a mejorar tu idea. Claro. Listo. Ese es el business owner. ¿Ok? Así que ya hay dos gran involucrados. Ya hay dos gran responsables de maximizar esa inversión. El que presta la plata, obviamente, no se va a descuidar y el que va a construir la idea con la plata. ¿Listo? Ahora, el Epic Owner ya le aprobaron la épica, ya esa épica ya tiene dinero, él contrata con ese dinero, pero para construir un condominio, estás hablando de que necesita, lo voy a hacer más chiquito el ejemplo, 100 personas. Ok, entonces, o bueno, ¿y quién me va a liderar las 100 personas? ¿Quién me va a liderar la construcción de todo el condominio? Llamémoslo arquitecto, en el caso de, no arquitecto de sistemas, sino en este caso el arquitecto, ¿no? El que construye Claro. casas. Y él es el product manager. Llámalo ingeniero civil, llámalo, no sé, ¿no? Alguien con mucho conocimiento para construir un condominio. De hecho, podría ser el ingeniero civil el que lidere y al lado un arquitecto que puede ser el UX, se puede ser, o sea, ya lo llevo al mundo del software, ¿no? Llámalo ingeniero civil y arquitecto al lado. Entonces, ellos en Safe vendrían a ser el product manager. El ingeniero civil viene a ser el product manager. Entonces, él tiene la visión total del condominio. Entonces, Claro. él prioriza los features basado en los objetivos, basado en el MVP. Entonces, muchachos, tenemos que hacer 3 casas y la cancha deportiva. Ese es el MVP y tenemos que salir a vender. Ok, 3 casas. Listo. Y cada casa, alguien tiene que guiar la construcción de la casa. Entonces, en cada casa necesitas un product owner. Listo. Ujú. Entonces, el product owner es como, oiga, pero ¿y cómo hago la casa? Una puerta, 2 puertas, 3 ventanas, que entre aire. Tengo que hablar con el cliente. Tengo que preguntarle al cliente si es familia grande, si es familia chica. Tengo que entender al cliente, ¿no? Evidentemente no Claro. preguntarle a uno, sino entender. Y para eso necesito salir a la calle, ver cuál es la población, cuál es la media de la población, ¿no? Hacer tal vez focus group, lo que sea, identificar o hacer un prototipo de mi cliente, ¿no? Trabajar sobre el empathy map y todas las técnicas que hay para descubrir tu cliente. Entonces, tú sobre eso entendiendo a tu cliente, entendiendo el clima de la región, entendiendo todas las variables de contexto, construyes la casa. Pero tú como product owner, tu foco es la casa y tienes un equipo multidisciplinario para construir la casa. Claro. Así se conecta el todo, ¿no? Business Ah, owner, buenazo. epic owner, product manager y obviamente el product manager, o sea, no está interesado solo en una casa, ¿no? Está interesado en Claro. todo el condominio. Él tiene a cargo todo el condominio, pero su MVP primero tiene que cumplir. Entonces, así se conecta. En este ejemplo, conecto yo las responsabilidades, ¿no? Si tú te preguntas, oye, la responsabilidad de maximizar el negocio es de todos, evidentemente. Claro. O sea, no vas a decir que el product owner diga, ah, no, bueno, yo tenía a cargo solo la casa. Si eso se vendió o no se vendió, no es mi problema. ¿Cómo así? Si de hecho, o sea, Claro. usted es parte de los grandes objetivos que se quiere, ¿no? Pero si tú
o sea, entiendes el ejemplo, hay una responsabilidad más fuerte de personas que quieren maximizar el valor de la inversión, business owner, epic owner, y hay una responsabilidad más fuerte de la excelencia en la ejecución, product manager y product owner. Ujú, ujú. Si tuviéramos que verlo, José, voy a tratar de ya ir cerrando con esto. ¿Has visto el concepto de las habilidades T, en la cual tú tienes como, digamos, conocimiento en diferentes cosas, pero especialización en una? Podríamos decir que existe una especialización en cada uno de los roles dependiendo de en dónde interactúa. Pues Product Owner está más orientado al equipo y está más conectando con el cliente y ahí es su profundidad, digamos, de responsabilidad. Product Management está a un nivel más intermedio, en el cual tiene ya a cargo el tren y así con todos los roles, pero existe algo estándar que atraviesa todos los roles, que es la responsabilidad de negocio, de maximizar el valor del negocio tanto para los clientes internos como los clientes externos, asegurar que tengamos un retorno de inversión, que se cumplan las cosas, etcétera, etcétera. Sí. Existe ese transversal, podríamos decirlo Sí, así, y ir consolidando ahí la no, idea. hay varios criterios, skills, habilidades, como lo queramos llamar, que son transversales a estos roles. O sea, Ujú, definitivamente tienen que conocer mucho del negocio, definitivamente. O sea, unos más que otros, porque, por ejemplo, un product owner necesita conocer el negocio, pero también de la tecnología. Porque claro, imagínate ese product owner, en mi ejemplo, está construyendo la casa. Puede ser que él no necesite saber cómo se hace la puerta, pero sí necesita guiar dónde se va a poner la puerta. Y necesita saber que la puerta con el cemento y el color y el sol. Entonces, necesita saber también mucho más de la parte técnica o tecnológica, técnica. ¿no? Entonces, que a diferencia del Epic Owner, es como decir, oye, yo estoy viendo el condominio entero como gran épica, ¿no? Y claro, si la puerta es marrón, azul, a ese detalle no Claro. entro, ¿no? Esa es una historia de usuario que usted como product owner tiene que conocer más. Pero de esas habilidades transversales, eh, yo creo que el nivel de influencia es importante en todo, o sea, en cada uno de los Todos los roles. niveles, sí. Un product owner sin influencia no va a poder, o sea, el Mm, equipo se lo come, tecnología se lo come, no, un product manager sin influencia, el equipo se lo come, los product owners se lo comen. O sea, el nivel de influencia es súper fuerte para que se pueda traccionar otras características como ser muy críticos, pensamiento sistémico, o sea, entender el producto, no enamorarse del producto, enamorarse del problema, enamorarse del cliente, que ya son habilidades que algunos pues tienen que aprenderlo, no vienen por bien, default así, ¿no? Pero sí hay muchas características que son transversales a estos roles de negocio. Y otras bien, especializadas, como te mencioné, un product owner que tiene que conocer claro. más de tecnología, definitivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, dependiendo del tipo de producto, de solución, hay más vertientes, pero de acuerdo. Y nada, José, creo que el episodio de hoy ha estado bastante entretenido. Era complejo barrer Era 5 largo, ¿no? roles de producto. Sí, nos ha salido, creo que bien, no tan largo tampoco, pero hemos logrado aterrizar 5 roles complejos en un solo episodio. Así que ha estado bastante entretenido, me ha gustado, José. Nada, para la gente que nos escucha, como siempre, gracias por quedarse hasta el final. Sigan pendientes porque recuerden que todas las semanas estamos sacando nuevos episodios y además estén atentos al siguiente episodio que seguramente será ya en presencial. Reto para José y para mí, para ustedes disfrútenselo y estén atentos al siguiente episodio. Entonces, nada, José, con esto nos despedimos. Gracias por estar acá y nos vemos en un próximo episodio de Modo Safe. Cuídense. Chao, chao. Chao, Brandon, chao a todos, nos vemos.